Hola, mi nombre es Silvestre Pacheco León y quiero leer para ustedes mi artículo que será publicado y podrán leer en El Sur el día lunes. Son comentarios que hago a un libro dado a conocer aquí en Zihuatanejo por Paul Medrano, que se llama Mala Resina. Paul es un escritor conocido aquí en Zihuatanejo y ha tenido varios reconocimientos y logros. Entonces me pareció interesante leer el libro y agradecerle la invitación que me hizo para comentárselo. Y dice así: Mala Resina. Hace pocos días el escritor Paul Medrano presentó en Zihuatanejo su libro Mala Resina, con el que ganó el concurso nacional de cuento José Alvarado, convocado por la Universidad Autónoma de Nuevo León en el presente año. Se trata de un reconocimiento merecido por su trabajo, con el que ha dado vida a su diccionario de términos costeños, bajo la paciente calma de escuchar y preguntar por su significado a quien los dice, y a la productiva que ha sido su vida en el mundo de los costeños, con esa ventaja de observador que tiene quien llega de fuera, porque parte del mérito para ser premiado se debe al meticuloso trabajo de crear su propio diccionario del modo en que se habla en la Costa Grande, donde en vez de joder del español de España, la gente dice joldel o jondeao, pero en Tecpan es el colmo, porque dice Paul que de plano los costeños allá dicen simplemente ode, ode. Pero también maca en vez de hamaca y maquearse por amacarse. Toda para reducir a su mínima expresión los términos, porque ya se sabe, en la costa el calor es tan fuerte que la gente sabe cómo torearlo, y entonces entre menos movimientos haga, menos suda. Al modo y con la misma paciencia del tejedor de atarrayas y hamacas, Paul Medrano construyó sus textos poniendo cada palabra, cada frase en el lugar adecuado para hacer fluir sus ideas en el suave, lechoso, arenoso del mundo costeño. En su cuento que da título al libro, Mala Resina, dice el yerno criticando al estridente y chocante modo de hablar de su suegra, que tiene una voz de temolchi, y que ella, esa voz, amellaba hasta los sueños más espichados, dice el autor, entre comillas. Como se sabe, temolchi viene del náhuatl y es el nombre que recibe la piedra con la que se muele el molcajete. El segundo cuento, el bajacocos, aunque el nombre más común en esta parte de la costa es el de tumbador, tumbacocos, es un personaje popular conocido en Teipan, también es la manera de cómo la gente local le llama a su pueblo, en vez de Tecpan, Teipan, con el apodo del chancaique, que es un término también proveniente del náhuatl, que se refiere a las obras, en este caso a las obras del café, y además de que refleja muy bien el ingenioso deporte de los costeños para poner apodos, viene al caso porque el chan, el bajacocos, es un costeño que relumbra de moreno, precisamente como las obras del café. Es un personaje al que nunca se le vio con una camisa o playera puestas, siempre vestido de short, con el torso desnudo y requemado, con un garabato terciado y sandalias de pie de gallo, seguramente sin sombrero, y famoso por su habilidad para subirse a las palmas en el momento en que era requerido, sin más ayuda que la de sus propias extremidades, el machete mocho que colgaba en la espalda y la cuerda para amarrar los racimos de coco que no debían bajar golpeándose. La historia del cuento es cruenta porque el chancaique padeció la crisis que hizo desaparecer de la costa ese rudo pero bien pagado oficio de los tumbadores de cocos, cuando se permitió la entrada al país de la copra, el cebo y los aceites provenientes de Filipinas y de Sierra Leona.
a nuestro país sin cobro de aranceles. El resultado fue, como se pueden imaginar, pues la caída del precio de la copra, el abandono de las huertas, la emigración de los tumbacocos hacia otros oficios. Claro, nadie se esperaba que después de 20 años, cuando la situación se revirtió gracias a que el coco comenzó a ganar mercado a raíz de lo que se rumoraba en la época del coronavirus, cuando se decía que el agua de coco servía para fortalecer de tal modo la inmunidad del cuerpo humano que rechazaba al coronavirus. De tal manera que llegamos a la situación nunca pensada de que pudiera venderse esa agua más cara que la propia gasolina, que el agua envasada y que los refrescos. Pero ahora que los coperos culpan a los tumbadores, pues no los encuentran porque la crisis rompió esa tradición de heredar el oficio y los hijos, en cuanto crecen, unos se van para el norte y los que se quedan ya no saben subirse a las palmas, ni les gusta tampoco andar bajo el sol, prefieren, como el hijo del Chan, el Chancaiquito, aprender a pintar uñas. El libro que comento consta de 10 cuentos breves ambientados en la costa y escritos con el particular estilo de Paul, cuyo lenguaje resulta atractivo para los lectores jóvenes porque contiene esa vena que hace reír con facilidad a quienes lo leen y que pues son parte del mundo costeño, sin ir más allá del drama y las ocurrencias de los personajes que pasean por sus páginas. A cual más de los cuentos tienen nombre sugestivo y casi todos están ambientados en la costa y en Acapulco, como Sangre de Narciso, Toque de Silencio. En el cuento El Desquite, Paul cuenta la historia del trailero solidario y buena persona que vive desencantado por el abandono en que lo tienen sus hijos y lo atenidos que son. Cuando muere deja una carta dirigida a sus amigos, quienes en el velorio pues empiezan desde luego a exaltar las virtudes de Millo, que así era como les decían de cariño. Y una de las maneras más precisas y breves de definirlo, de caracterizarlo, es lo que dice su amigo. Dice, bueno, en pocas palabras, voy a decir lo verífico, entre comillas, de Millo. Él era un hombre derecho que no se andaba con rayas pandas. Qué definición, ¿eh? Los cuentos chacuacos, Adentro tuyo, Panza de nube, describen un puerto de Acapulco apenas una cría de ciudad y una época que, si bien estaba más acá de la dorada, seguía siendo atractivo en el mundo porque con solo mentarlo uno decía, desmadre, ¿pa' qué te cuento? Y es que en efecto un puño de antros, de burdeles, un muelle de madera, un kiosco apolillado y un templo a medio terminar eran lo único visible del puerto, porque lo demás se refería a casuchas diseminadas por los cerros, ocultas entre la selva, como también cuenta José Agustín en su novela Se está haciendo tarde, ¿la recuerdan? Acapulco, de pueblo mequenque, pasó a ser una ciudad berraca y mal planeada. Eso dice el autor. Y también nos habla de Atoyac, con el cuento de la maldición del cometa Halley. Todos traemos a nuestra imaginación y presencia el pueblo de Atoyac y el río que cruza la cabecera municipal, exhibiendo todos los desperdicios de los atoyaquenses. Chacuacos cuenta la historia del chaval que empieza a dudar de la existencia de Dios cuando el cura le dice que en la Biblia no aparecen animales prehistóricos como los dinosaurios. Dice, simple y sencillamente porque no existieron. Pero ¿cómo? Si ya hemos visto los huesos en los museos. No, eso es mentira de los hombres, que esos animales no existieron. Entonces, pues el muchacho desencantado de Dios o de la iglesia va alejándose de ella y de las creencias, y peor cuando ve
la relación que el cura sostiene con la cantante del coro, no muy santa, dice. El otro cuento se llama El Equivocado, que es el único que va más allá de Acapulco, hasta la Costa Grande, hasta el Plan de Liebres, donde el muchacho venido del norte llega contento y feliz porque va a casarse, pero antes de encontrar a su novia, se entera de que ella no precisamente lo ha estado esperando con muchos deseos. Y sucede que Cosme, que es el emigrado, regresa y descubre que ni siquiera es precisamente muchacha, sino muchacho, su novio. Y el sexo, que es un tema, aunque queramos dejarlo de lado, ocupa el espacio central en la vida de los costeños, y creo que no solo de los costeños. Aunque el trato que Paul le da aleja un poco del morbo a los lectores, porque no tiene mucho de erótico. A las historias, a cual más violenta, Paul le quita el filo de manera que la normaliza, porque como sabemos, la pobreza es también una forma de violencia a la que mucha gente se resigna calladamente, pensando que así ha sido y así será toda la vida. Llama también la atención la picardía de los personajes y la poca moralidad con la que se ve a los costeños, su desarrollada costumbre por la bebida, jalar vidrio y rajar agua, que son términos muy comunes allá, son parte de ese modo de vida costeño tan arraigada y extendida como la homosexualidad, en lo que quizá influye el clima, siguiendo desde luego en la interpretación que la presidenta de Acapulco hace sobre el intricado problema social del puerto. Pues bien, le deseamos muchas felicidades a Paul Medrano y que su libro se divulgue, se conozca, se critique, se comente y que cada vez lo haga mejor. Paul Medrano, muchas gracias.